segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a la periodista Paula Vistañino, que bueno, recién llegada hace unas horas nada más de Argentina para presentar su libro, que es una investigación que además fue premiada por FOPEA, ¿no? Este foro de periodismo argentino, que investiga, Te serviré, que investiga todo lo que tiene que ver la incidencia del Opus Dei en el Cono Sur, y con un capítulo muy interesante y muy actual de Uruguay. Ya me vas a contar. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, un libro que bueno, venís trabajando desde hace muchos años y bueno, es una pregunta obvia, pero bueno, ¿cómo te metiste en esta investigación? ¿Qué quisiste ir descubriendo? Porque es muy reveladora. Sí, arranqué hace muchos años y arranqué de una manera bastante ingenua, ¿no? Y bastante artesanal, que creo que es como se hace el periodismo de investigación en general, ¿no? Es ir encontrando una cosa tras de la otra y buscando por muchos lugares. Y bueno, fui reuniendo muchísimos testimonios de personas que habían pasado por el Opus Dei, que fueron muy reveladores, porque yo tenía como una idea previa en la que sabía que había cierta vida como distinta, no fuera de época, había una atracción para mí desde ese lugar. Y encontré muchísimo más. Entonces fui como sacando capas y ahí fui encontrando un sistema de funcionamiento del Opus Dei, una organización, valga la redundancia, muy organizada y pensada, con unos objetivos muy claros, que a diferencia de otras organizaciones de la Iglesia Católica que quizás están como más desarmadas, acá había una pirámide jerárquica, estructurada como un mecanismo perfecto, ¿no? Con todos los engranajes funcionando, con una finalidad, y que también vi que eso, que parecía de otro tiempo, tenía una intervención sobre la actualidad, ¿no? Y que de muchas maneras en las que desconocemos en general, porque desconocemos lo que sucede dentro del Opus Dei. Cuántas veces muchas personas dicen, bueno, esto es... hay alguien que es del Opus Dei, este lugar es del Opus Dei, pero realmente no saben qué pasa. Más allá de eso, lo que había era una presencia que no veíamos o que no vemos tampoco, y una influencia en el poder. Y en el poder, digo, en las leyes que muchas veces afectan nuestra vida, en las ideas que circulan a nuestro alrededor y que muchas veces se imponen, y que por supuesto tienden a ser muy conservadoras en general y resistentes y con capacidad de lobby, por ejemplo, para avances en materia de derechos. Bueno, fui encontrando muchas cuestiones, otra pata del dinero muy importante, pero sobre todo un sistema, ¿no? Un sistema que puede definirse como un modus operandi porque está completamente definido y estipulado. Cuando decís modus operandi, es decir, hacia dónde apunta, a dónde quiere penetrar el Opus Dei, para de qué manera, bueno, tratar de influir. Sí, el Opus Dei, que tiene menos de un siglo de historia, que es muy nuevo para la historia de la Iglesia Católica, nació en 1928 en España, en una España muy particular, previa al franquismo, de entreguerras, y tuvo un gran ascenso en el franquismo con una intención muy clara, que es la de influir en la sociedad, llegar al poder. O sea, tiene vocación de poder desde el comienzo, porque su intención con la que nace es como una idea restauradora de la religiosidad perdida en las sociedades, ¿no? Ya avanzaba la idea de estados occidentales, ya estaban, digamos, en muchos países de Europa además, y en España se estaba dando como esa batalla, y de alguna manera es una institución de las varias que hay neoconservadoras de la Iglesia Católica, resistentes a los cambios de la Iglesia Católica, y entonces quieren o buscan la manera de volver a influir desde un lugar religioso, católico, pero de alguna manera sin que se note, sin que sea con un cura hablando con sotana, hablando en una escuela, sino a partir de personas laicas. Preconciliar de alguna manera, Preconcilio Vaticano II, que hizo una cantidad de cambios en la Iglesia. Hablas de secretismo, pero a mí me interesa la historia, porque el libro Te serviré lo contás a través de una familia que tiene, bueno, que es uruguaya, ¿no? Que se fue a Chile, que también estuvo en Argentina, y que hoy hay una disputa judicial y que describe todo eso que tú estás contando. ¿Cómo llegaste a esos hilos de una causa que está abierta en Uruguay? Sí, tuve la suerte como periodista de que yo venía investigando esto, como decía, y reuniendo testimonios, y me faltaba de alguna manera, ¿no?, documentar todo eso que yo ya conocía y ya entendía cómo funcionaba, y después de publicar acá en la revista Lento en Uruguay el primer artículo, que fue muy grande igual, entonces que daba cuenta de todo este funcionamiento, ahí me enteré que existía esta causa judicial acá en Uruguay por esa nota,
vine a ver la causa, conocí a los protagonistas, que son muchos de esta historia, no a todos, a una parte de esa familia y a otras personas que han conocido la familia, a toda esta familia. Giannoli Gainza, sí. Giannoli Gainza. Y encontré una historia de una familia que además me permitía a mí contar la historia del Opus Dei aquí en el Cono Sur, y me refiero a nuestros 3 países, Argentina, Uruguay y Chile, contarlo desde el comienzo, desde la llegada del Opus Dei en la década del 50 a Chile, Argentina y un poquito después Uruguay. Era una familia, fue una familia muy importante para la obra en estos países, no solo por su dinero y su influencia, sino porque además hizo como este recorrido, ¿no? Desde Chile, una mujer, para arrancar la historia, es década del 20-30, viajan a Chile, se instalan en Chile con cargos diplomáticos, ya había un hermano más allá, inician, además de la carrera diplomática, una historia empresaria que los lleva a construir un gran imperio económico, y la mujer viuda en Santiago, bueno, conoce, o el Opus Dei la conoce a ella y la detecta a ella ingresa al Opus Dei y viene a Montevideo a fundar la rama femenina del Opus Dei. Así que un poco lo que ocurrió acá con las mujeres del Opus Dei lo inició esta mujer. En ese sentido es muy importante, pero además es muy importante porque una de sus hijas se convierte en una numeraria, que es la manera más plena, digamos, y con mayor entrega de ser miembro del Opus Dei. Y es como una especie de religiosa, digamos. Claro, ellos en general el núcleo de los miembros del Opus Dei son numerarios y numerarias, son personas que viven con compromisos de castidad, de pobreza y obediencia, equivalentes a los votos de castidad, pobreza y obediencia que hacen monjas y curas. Pero son laicos, no visten hábito, jurídicamente son laicos, ejercen sus profesiones, ¿no?, en la vida de lo que sea, pueden ser profesores universitarios, médicos, políticos, empresarios, jueces. ¿Y qué pasó? ¿Se quedó el Opus Dei con esto? ¿Cómo fue? Sí, esta mujer que ingresa hace su vida en la Argentina y es protagonista del libro y de esta causa judicial porque lo que hay es la acusación de 11 sobrinos de ella, hijos de una hermana de ella, que acusan a esta numeraria y al Opus Dei, a muchos miembros del Opus Dei, de haber participado de una manipulación del dinero familiar, de las empresas, y en especial de la herencia de una de las tías, que era una persona con una enfermedad psiquiátrica. Estamos hablando de que cada una de las personas de esta familia tenía muchísimo dinero, ¿no? Ahora se estima más o menos que esta mujer habría dejado en Chile entre 200 y 300 millones de dólares a una fundación chilena, y que su hermana con problemas psiquiátricos, que es la herencia que está en discusión, y la manipulación de todo ese dinero, digamos, después de haber sido manipulado, le quedarían unos 90 millones de dólares. Así que toda esa disputa por la herencia, más allá de esa familia, lo que va contando es cómo funciona un sistema que tiene mecanismos bastante aceitados para recibir herencias, donaciones, testamentos y demás. El tema es cuando son voluntarios, como el de Elina, la protagonista de este libro, que fue numeraria y dejó todo su dinero, que es mucho, al Opus Dei, y eso no está cuestionado, y cuando hay dudas acerca de si las personas realmente quisieron dejar ese dinero. Claro, una disputa que está abierta, que está en la actualidad, porque justamente esta semana han salido algunas noticias respecto a esta disputa por la herencia familiar, que como decíamos son unos cuantos millones de dólares, ¿no? Sí, y que tiene estas novedades porque después de esta primera denuncia por una estafa en la que habrían participado parte de la familia y también personas del Opus Dei, lo que hubo fue el nombramiento de un curador oficial. Estaba como curadora la hermana de esta mujer, eso se demostró, la sacaron de ese lugar porque no podía ser y porque además están estas denuncias, y vino un curador oficial y volvió a haber una estafa sobre esa herencia que, como decía, es bastante onerosa, y entonces lo último que hubo fue que el Banco Central clausuró, se llama GBU, Grupo Bursátil Uruguayo.
A cargo de Correa. Exactamente, Álvaro Correa. Exactamente. Eso es la noticia de esta última semana que hace, es decir, hasta de marzo, pero digo, es mucho más una herencia más cada amplio. vez más complicada. Exactamente. Sí. Yo te quería preguntar, porque también la gente se puede preguntar, para eso tiene que leer el libro, ¿no? Porque hay muchos nombres, muchos banqueros también que mencionás, incluso de Uruguay, que han estado protagonizando estafas. Llama la atención, a mí me surgía, como me surgen varias preguntas. Primero, es decir, ¿a dónde va la plata del Opus Dei? Porque digo, pueden ir a fundaciones, a universidades, pero estamos hablando de toda gente rica. ¿Qué hacen con esa plata? Sí, la idea de la gente rica, en nuestros países el Opus Dei tiene muchísima gente, las familias más ricas y poderosas son como su objetivo, pero también hay clases medias altas, ¿no? No todos son ricos, súper ricos. En lo que yo pude encontrar, el Opus Dei es una estructura que le interesa el dinero particularmente, que tuvo el objetivo de buscar dinero, que entiende el dinero como una forma de poder, que está bien, lo es, y que entonces necesita dinero y poder para sus objetivos, que son los de finalmente influir en la sociedad, para vos tener buenas universidades, para vos tener grandes casas lujosas donde esa clase alta quiera estar, quiera vivir, quiera participar, para vos poder influir en distintos lugares necesitas empresas, necesitas bancos, y efectivamente el Opus Dei tiene muchísimo dinero, tiene muchísimas propiedades, tiene el objetivo de tenerlo y de reproducirlo. Entonces lo que yo encontré es que la mayoría de ese dinero se usa para la propia reproducción de la estructura. Digo, no es que hay debe haber cuentas bancarias, por supuesto, pero digo, no hay una montaña de dinero en algún lado que alguien está acumulando, sino que más bien es la propia estructura que se va reproduciendo y que si vos ves lo que pasó en los últimos 75 años, que es el tiempo que lleva el Opus Dei en nuestros países, arrancaron con una casa que les prestaron en Santiago de Chile, en Montevideo, en Buenos Aires, y hoy tienen decenas, en el caso de Argentina, más de 100, de un centenar de propiedades, que son todas propiedades muy caras, ¿no? Ninguno es un departamento, es un edificio, son casas de hectáreas de campo, casas de retiro que son también chacras y este tipo de propiedades. ¿Y cómo vinculás? Porque bueno, hay todo un resurgimiento o una vuelta neoconservadora en el mundo, diría yo. ¿En Argentina? En Argentina ni que hablar, pero digo, es una cosa que se está viendo en Europa, se ve cuestiones que antes, digo, bueno, se consideraban superadas, incluso también en Uruguay se están volviendo a poner. ¿Eso también pensás que es parte del lobby que puede estar influyendo, que tienen un papel en todo esto? Sí, discusiones saldadas, ¿no? Que creíamos saldadas y que están volviendo. En Argentina lo estamos viendo muy claramente. Lo estamos sufriendo, te diría también. Sí, se ven conexiones en el mundo. El Opus Dei lo que tiene, está presente en 68 países y tiene muy bien armada una red, porque hacer una organización tan jerárquica que termina con una cabeza en Roma, nada de lo que sucede en esos 68 países es autónomo un país de otro, ¿no? Hay una misma cabeza que en general replica y lo hace de una manera casi igual desde hace 100 años en todos los países. En gran parte principal, el Opus Dei es una usina, una fábrica de ideas, ¿no? Por eso tienen universidades, por eso les interesa mucho que sus miembros sean profesionales, digamos, intelectuales también, y que alcancen un alto nivel intelectual, porque ellos están todo el tiempo generando, creen mucho en la batalla cultural, entonces todo el tiempo están generando ideas, y esas ideas en general se bajan a través de redes de poder también. Digo, la influencia de los intelectuales del Opus Dei no sucede solo en las universidades del Opus Dei, sino que son personas que escriben en los medios de comunicación, que publican libros con grandes editoriales, que tienen mucho acceso a conferencias internacionales y que, por supuesto, son protagonistas de todos estos eventos que vemos mucho, ¿no? Como esas conferencias conservadoras, como esos foros donde se discuten ideas acerca del derecho al aborto. Bueno, hubo uno acá en Uruguay con varias personas de Argentina, ¿no? De la derecha argentina. Sí, un ejemplo, yo lo nombro, es Agustín Laje, que es un referente, no es una persona que, hasta donde yo sé, pertenezca al Opus Dei. Es muy difícil muchas veces saber si pertenece al Opus Dei, pero desde hace algunos años el Opus Dei también lo invitó a estudiar en la Universidad de Navarra, entonces, si bien él ya era quien es y no ingresó como miembro religioso del Opus Dei hasta donde sé, sí se viene formando desde hace algunos años y ahora se está doctorando en la Universidad de Navarra y participa de las actividades que el Opus Dei organiza. El Opus Dei busca esas caras y esos personajes muy influyentes porque es la manera de
de poner a circular sus ideas. Y bueno, hoy en el gobierno de Javier Milei puntualmente, que no podría decir que hay muchas personas del Opus Dei, pero es el respaldo académico, si se quiere, para muchas de las ideas de derecha y de ultraderecha de Javier Milei, de su gobierno y de sus legisladores. El respaldo académico viene de esa producción. ¿Te han presionado? ¿Has recibido presión a raíz del libro? No, y ya con esto terminamos. Sí, no, bueno, cuando salió el libro, sí, el Opus Dei suele sacar comunicados donde en general niega la información que se publica y ha sacado un comunicado para decir que había información falsa en el libro y pedir que se retirara de las librerías apenas salió y también una amenaza de iniciar acciones legales y demás, que son situaciones que yo trabajo sola, de forma freelance, digamos, voy publicando en distintos medios y todo eso, que el Opus Dei diga que va a hacer acciones legales, por supuesto que es toda una situación, pero digo, más allá de eso, no avanzó, no pasó nada, digamos, así que... No. Paula, muchísimas gracias. Y bueno, interesante el libro y la pata uruguaya, solo la esbozamos. Te serviré, acá lo vemos. Gracias a vos por estos minutos. Gracias.